Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie de How to Romance. Varios días después, era normal que los hombres y las mujeres de alta sociedad tailandesa exhibieran sus joyas de diamantes para mostrar su riqueza cuando asistían a eventos sociales. Esta es la primera vez que Claudia ablandaba y aceptaba acompañar a su esposa a un evento de esa forma. Al mirar a su alrededor y ver a la clase alta reunida, la esposa de sí se sintió incómoda y con un nudo en el estómago. Tenía mucho miedo de avergonzar a su esposa, lo que la ponía extremadamente nerviosa. ¿Estás bien? ¿Por qué tienes las manos frías? Aquí solo hay gente extremadamente rica. ¿Estás nerviosa? Clau sintió en respuesta: no te pongas tensa, relájate, no tienes por qué tener miedo. Clau miró a su esposa con ojos llenos de amor. Tengo miedo de avergonzarte a ti y a tu familia. Eres nuestro orgullo, mi familia está encantada de tenerte como nuera. Tranquila, mi amor, no tienes por qué tener miedo, dijo Sisi mientras tocaba suavemente el rostro de su esposa para consolarla. Una pariente por parte materna se acercó a saludarla. Hola, Clau. Hola, Sisi. El marido de su pariente más joven también lo saludó. Tengo algo que me gustaría preguntarte, Clau. Esa pregunta hizo que Clau se sintiera más nerviosa. ¿Tienes algo que preguntar a mi esposa?, preguntó Sisi. Ambas vimos que publicaste fotos de la casa de estilo tailandés en la red social. Nos encantó y queríamos preguntarle a Clau por dónde empezar. Me gusta mucho, tu casa es preciosa. Por favor, dame un consejo, estoy muy interesado. Creo que esto puede llevar un rato. Mejor vamos a sentarnos y conversar por allá. Clau se giró para pedir la aprobación a su esposa. Cuando ella sintió, siguió al hombre que había asistido a su boda. Una vez que las dos mujeres se quedaron solas, comenzaron a charlar sobre su infancia. En aquel entonces eran muy cercanas, quizás porque tenían solo un año de diferencia de edad. Se entendían mucho mejor que los hermanos nacidos de los mismos padres, pero con una diferencia de edad mayor. Tras conversar un rato, la pariente más joven se disculpó para ir con su esposo. Al principio la joven de buena cuna estaba a punto de seguirla también, pero alguien conocido se acercó a saludarla. Era su exnovia. Oye, Sisi. Como no se habían visto en mucho tiempo, Sisi parecía bastante sorprendida de verla en un evento social. Escuché que te casaste. Claro que sí. ¿Con una mujer? Obvio. Estoy empezando a preguntarme, cuando estábamos juntas, ¿realmente me querías?, preguntó bromeando. Claro que sí. Si no, no habría salido contigo. Entonces, ¿dónde está tu compañera? La joven bien educada señaló hacia su derecha. Qué mujer más guapa, ¿verdad? Viniste sola con tu familia. Vine sola. Mi familia y yo no fuimos de viaje a Europa. ¿Y estás casada? Me casé y luego me divorcié. Lo siento mucho por oír eso. Si no se llevan bien, divorciarse es correcto. ¿Tienen hijos? Tengo 4. Así que debes haber estado casada por mucho tiempo. Unos 5 años, supongo. 5 años y 4 hijos, Dios mío. La joven se rió. ¿Cuál fue el punto de inflexión que te hizo empezar a gustarte de las mujeres? Realmente no lo sé. ¿Crees que podrías volver a sentirte atraída por los hombres? Tal vez, yo tampoco estoy segura. Déjame tener una forma de contactarte. Sí, miró a su esposa, luego se dio la vuelta y se negó. Creo que simplemente saludarnos en eventos como este es suficiente. Tu pareja es celosa. ¿Sabe que saliste con hombres antes? Ella no lo sabe, pero incluso si lo supiera probablemente no le importaría. Te ves más hermosa ahora, más hermosa que cuando estábamos saliendo. Gracias por el cumplido. Voy a tomar algo. ¿Vienes conmigo? Mejor no. Está bien, me alegro de que nos volvamos a encontrar. La joven bien educada simplemente asintió. Después de que alguien de su pasado se marchara, fue a reunirse con su esposa, se sentó en la silla a su lado y luego besó su mejilla. Sí, no se avergonzaba de mostrar afecto frente a la multitud. Muchas gracias por todos los consejos. Seguiré todo lo que me dijiste a pie de la letra, dijo el esposo de la pariente más joven. Está bien. Mi esposo y yo nos vamos a casa. ¿Cuándo te vas? Sí, dentro de un rato. Entonces nos disculparemos primero. Adiós, Clau. Gracias de nuevo. Que tenga un buen viaje. Después de que los familiares de la esposa se marcharon, Clau preguntó: ¿quién era el hombre con el que estabas hablando? Mi expareja. La expresión de Sisi parecía incierta porque tenía miedo de que su esposa se molestara. ¿De qué estaban hablando? Solo poniéndome al día. La joven bien educada trató de observar su reacción. No estás celosa, ¿verdad? La oyente sonrió. ¿De qué te ríes? ¿Estás celosa? No. ¿Podemos ir a casa ahora? A mí también me está entrando sueño. Vamos a despedirnos de mi familia. Tras de informar a los mayores que se marchaban, los matrimonios caminaron juntos hasta su coche particular. Como era de noche, Sisi tuvo que conducir mientras su esposa iba a su lado. El lujoso automóvil no había recorrido muy lejos cuando Claudia deslizó su mano debajo del vestido de su esposa y tocó su punto sensible. Estoy conduciendo. Cuando me preguntaste si estaba celosa, te respondo ahora. Sí, por eso quiero castigarte un poco. ¿Qué hice mal? La joven bien educada habló con voz temblorosa mientras
Le daba cariño a su esposa. No es que estés de todo mal, pero aún así mereces un castigo. Esta vez Clau bajó la ropa de la conductora hasta las rodillas. Cuando el camino estuvo despejado, luego deslizó sus manos en esa zona. Exploraba con sus manos una y otra vez. Si el coche vuelca, ¿cómo voy a explicarle la causa a la policía? Dile que te estaba castigando. Eres una tonta. Entonces, ¿te gusta o no? Es emocionante. La joven bien educada dijo con una sonrisa en su rostro. Seguiré haciendo esto hasta que lleguemos a casa. Eso va a llevar 1 hora. Solo son toques nada más. ¿Estás tan celosa? No tanto. Entonces, ¿por qué tengo que ser castigada? Porque quiero sentir que soy tu dueña. ¿Eres mi dueña? Clau sintió. Incluso sin hacer esto ya lo haces, mi amor. Solo quiero dejar en claro que eres mía. Está bien, entonces. Supongo que me quedaré aquí sentada tensa por un buen rato. Clau soltó una carcajada sonora y encantadora, aunque sabía que era inapropiado. Si le preguntaba si se detenía, no lo hacía. Ella continuó tocando el punto sensible de su esposa como antes. No entraron a la casa inmediatamente, sino que optaron por tener primero una emocionante sesión en el auto y luego continuar con las rondas 2, 3 y 4 en el dormitorio. No había espacio alguno para que la ingeniera se abriera paso, por mucho que intentara ponerse en su campo de visión o engañarse a sí misma. La realidad y la imaginación eran cosas muy diferentes, especialmente últimamente, cuando el cliente venía a menudo a inspeccionar el sitio con su esposa. Su sueño se vio completamente destrozado. La persona más segura del mundo se sintió derrotada. Ahora estaba más deprimida. Cuando pensó en quejarse como solía hacerlo en la otra parte, le dio una última advertencia. Si volvía a pasarse de la raya, no podría seguir trabajando hasta que el proyecto estuviera terminado. Era una promesa firme. Que le rompieran el corazón por enamorarse de la esposa de otro le dolía demasiado. Pero si no hubiera sido tan engreída creyendo que la mujer también sentía algo por ella, no le habría dolido tanto. ¿Por qué recibió una carta de queja y cada palabra? Y la causa fueron trabajadores ebrios que actuaron con arrogancia. ¿Cómo es eso aceptable? Cuiden a su gente o todos perderán su trabajo. Es normal que los trabajadores beban por la noche, defendió la ingeniera al personal. ¿Normal a qué hora? Sí, preguntó cruzando los brazos con disgusto. Solo los descerebrados se emborrachan y van a molestar a otros. ¿Desde cuándo se considera normal ese tipo de comportamiento? La ingeniera se quedó en silencio. Respóndeme. Sí, gritó a todo pulmón. Parecía que la dama de buena cuna ya no era el ángel ni la diosa celestial de nadie. La egocéntrica mujer se sintió incómoda al ser regañada por el otro bando. Sí, me encargaré yo misma. Por favor, siéntate y espera en el coche. Una vez que termine de hablar iré a buscarte, pero por favor te lo estoy pidiendo, ¿está bien? Solo entonces la elegante dama se calmó y aceptó esperar en el coche. Sus trabajadores se equivocaron. Fue tan grave que se envió una carta de queja y esto podría dañar la imagen del proyecto. La gente que trabaja duro todo el día necesita relajarse a veces. Sí, no lo prohibía. Lo que le molestaba es que sus trabajadores empezaban a molestar a residentes locales. ¿No le molesten eso en absoluto? A ver que la otra parte permanecía en silencio, Clau continuó. Por el trabajo que haces admito que eres muy capaz. Quieres que este proyecto sea perfecto, que se detenga a mitad de camino por algo insignificante que hicieron tus trabajadores. De hecho, sí podría romper el contrato ahora mismo, porque dice claramente que los trabajadores no deben causar problemas. Clau habló con sensatez y calma. Cualquier prejuicio que tuviera hacia la otra parte desapareció. La contratista respondió con calma. Quiero seguir hasta terminarlo. Construir una casa o un edificio es como un trofeo para quienes se dedican a esto. Entonces ya sabes qué debes hacer a continuación, ¿verdad? Lo sé. Te apoyo y tengo que disculparme en nombre de Sisi por ser tan emotiva. Simplemente no quiere que los trabajadores molesten a nadie. Clau dijo mientras le daba una ligera palmada en el hombro a la ingeniera. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Discúlpenme si no estoy hablando muy alto, es que todavía sigo un poco delicada, pero ya voy mejorando. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.